todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Monseñor Héctor Salá Zuleta nació el 24 de diciembre de 1942. Fue ordenado sacerdote el 10 de diciembre de 1972. Hacia febrero de 1976 estuvo como rector del seminario Cristo Sacerdote y fue nombrado obispo el 26 de marzo de 1998. Actualmente dirige los caminos de la diócesis de Riohacha, siendo pastor de una diócesis compleja por el conflicto entre diferentes insurgencias que quieren el control del territorio y su riqueza de producción, que es la sal. Monseñor Salá Zuleta es nuestro invitado de hoy en Faro en la Noche. Bienvenidos. Va a ser muy agradable este Faro en la Noche porque estamos con el obispo de la diócesis de Riohacha, Monseñor Héctor Salá Zuleta. 40 grados hace calor en La Guajira y ahora está por aquí en Bogotá, pero él es bogotano. Monseñor Héctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar un poco de nuestro territorio de misión. La diócesis de Riohacha, toda La Guajira. No, casualmente no es toda La Guajira, porque en la división que se hizo hace más de 40 años, cuando iba a surgir la diócesis de Valledupar, todo el sur de La Guajira, lo que llamamos la Baja Guajira, que entre otras cosas unas parroquias con una tipología humana muy distinta y como son zonas donde hay más recursos naturales, agua, posibilidades de cultivo, animales, etcétera, ganadería, son unas parroquias con una tipología muy diferente. Entonces, todas esas parroquias de Barranca hacia abajo, es decir, donde termina la Media Guajira, hacia Valledupar, pertenecen a la diócesis de Valledupar. Y a nosotros nos toca la parte norte, donde comienza el mapa de Colombia, que es toda la zona desértica, y la Media Guajira, que va prácticamente hasta el municipio de Barrancas, que es un municipio muy importante. Monseñor es bogotano, siempre ha estado en diócesis frías, pues trabajó en Santa Rosa. Sí, entonces en Santa Rosa me tocó en el seminario de Yarumal. Seminario de Yarumal. Un páramo de arriba muy agradable, por cierto. ¿Y desde cuánto hace obispo de Riohacha? Hace 7 años. Un cambio bastante del interesante. Día a la noche. ¿Y cómo se vive esos cambios? Mire, yo estaba de una manera inmerecida, creo, en una de esas diócesis antioqueñas que son la maravilla desde todo punto de vista. La diócesis de Girardota, que va a cumplir también 25 años de fundada el año entrante, lo mismo que la diócesis de Riohacha, queda muy cerquitica de Medellín, 20 minuticos, y comprende toda la carretera que va desde Medellín hacia Puerto Berrío. Todos los territorios que están a derecha e izquierda de esa troncal son la diócesis de Girardota, con una cantidad de cualidades enormes, clero suficiente, religiosa, vida familiar, tradición familiar y cristiana, y desde luego la presencia, como en todas las diócesis, de todos los problemas de orden público. Pero yo estaba feliz allá, obviamente, es un sitio muy agradable. Y en los días de la muerte del Santo Padre Juan Pablo II, el señor nuncio me llamó a decirme que quería hablar conmigo. Yo pensé que el diálogo iba a versar sobre la reunión nacional, el encuentro nacional de rectores de seminario que se realizan precisamente en esos días de mayo, principios de mayo. Y le dije, claro, excelencia, para lo del encuentro de rectores, porque el nuncio siempre asiste generalmente. Sí, el encuentro de rectores y algo más. Ese algo más ya... Ya me sembró la inquietud que me hizo comenzar a revisar la agenda eclesiástica, a ver qué diócesis estaba libre. Estaban desocupadas. Y la única era la de Riohacha. Yo tuve 8 días porque le dije, cuando vaya a la reunión, con todo gusto voy allá a la nunciatura para que hablemos. Monseñor Estela. Y tuve 8 días para pensar un razonamiento, me parece que es muy eclesial. Uno como obispo tiene un grupo de sacerdotes que le están cooperando y a quienes uno nombra para las diferentes actividades pastorales y se supone que los sacerdotes obedecen, la gran mayoría por lo menos, ¿cierto? Entonces, ahora me toca a mí obedecer. Claro. Y por consiguiente, creo que es mi deber
aceptar la solicitud que me hace de pasar de un día a la noche o de unas condiciones absolutamente diferentes a las que voy a asumir ahora. Entonces cuando llegué ya me dieron la cartica, pues donde estaba el nombramiento. Ah, eso es con cartica. Sí, es una cartica, pero yo casi que ni la abrí, porque ya llevaba toda la seguridad por dónde iba el problema. Entonces le dije a Monseñor Estela, el Santo Padre me nombró para la diócesis de Riohacha, ¿cierto? Y él se rió y dijo, me voy con todo gusto, aunque estoy muy contento, desde luego, en Girardota, una diócesis excelente, y me voy con todo gusto y espero terminar allá, que sea ese mi último puerto, porque uno cuando lo nombran, sea donde sea, nunca podrá llegar a ver el reloj, a ver a qué hora se va a acabar, pues, ¿no?, la actividad. Y así se dio el nombramiento, y llegué el 2 de julio, hizo 7 años, a Riohacha. Excelencia, ¿cuántos años tiene? Yo voy a cumplir 70 años el 24 de diciembre próximo a las 12 de la noche. ¿Y cree usted que ese va a ser el último puerto de la...? Sí, por varios motivos, Ajá. por varios motivos. Yo creo que la diócesis de Riohacha ha tenido algunas dificultades porque los dos obispos anteriores salieron, diríamos, en situaciones no muy normales, en el sentido de que se precipitó la salida de los obispos por diferentes motivos que no es del caso aquí explicar. Entonces, esa situación de que en tan poquito tiempo se hayan sucedido 3 obispos con las diferencias incluso de tiempo cuando se están esperando los nombramientos, crea unas situaciones pastorales muy difíciles, un vacío pastoral, por más que haya un administrador diocesano o apostólico o un vicario general que esté encargado. Entonces a mí no me parecía justo que después de haber tenido esa interinidad o esa continuidad, falta de continuidad en la labor episcopal y pastoral, uno fuera como, a ver, yo cumplo aquí un poquito y luego ya me voy para otra parte. No puede ser la mentalidad de ninguna manera. Entonces yo fui con la seguridad que quería ir, que me iba contento, que lloraba desde luego el sitio donde uno salía, pero que tenía uno la obligación de cumplir esa misión en un sitio totalmente diferente de lo que yo me había imaginado que iba a ser mi vida de servicio apostólico, pues, en la evangelización. Entonces fue como una aventura. Me sirvió para apoyar esa decisión la experiencia misionera que yo tuve, porque es que en los seminarios se estudia misionología, ¿cierto? Pero es misionología de escritorio. Uno va por ahí a cualquier misioncita de vez en cuando. En Navidad, Semana Santa. Semana Santa, una Pero el semanita. resto no tiene ni idea que es una misión. Y entonces, muy recién ordenado yo, mi obispo, un gran señor, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de Sonsón, Río Negro, me pidió, después de haber estado cooperando un tiempo en la Central de Juventudes, que todavía funciona acá en Bogotá, y que tiene proyección misionera en muchos lugares del país y de otros países, que si yo sería capaz de irme a una de las misiones que atendía la Asociación Sacerdotal Regina Apostolorum, que pertenecía a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Y claro, lógico, con todo gusto me voy. Y me fui a Puerto Tejada, Cauca. Soy una misión en el norte del departamento del Cauca, que aunque está muy cerca de Cali, es una situación difícil, donde había una gran injusticia social, una gravísima problemática social, por la problemática que la mayoría de la población trabajaba y era dependiente de los ingenios azucareros, que están en toda zona, no sé cómo será. Entonces esa experiencia, con tantas carencias, con tantas dificultades, me sirvió muchísimo para pensar que la iglesia no son solamente las grandes urbes, sino la tierra de misión, donde uno podía prestar también un servicio. Fuera de esto, todas las zonas de misión en Colombia la tuvieron las comunidades religiosas, todas las zonas de misión, sobre todo todas las zonas de fronteras orientales y fronteras occidentales. Pero los religiosos, que atendieron excelentemente bien todas las zonas de frontera, fueron decayendo en el sentido que las vocaciones, como es un hecho concreto, también sucede en muchas diócesis, fueron siendo menos y no tuvieron la posibilidad de atender ya las zonas de frontera. Entonces, en este momento, prácticamente todos los vicariatos o diócesis misioneras de zona de frontera están siendo atendidas por obispos urbanos, llamemos nosotros. Todas, todas, absolutamente todas, de Arauca para abajo hasta el Putumayo y de toda la vuelta, y llega hasta La Guajira otra vez. Y todos los obispos urbanos, nunca nos preparó nadie para una misión, ni idea.
Uno aprende allá a los golpes, a los totazos, felizmente, ¿cierto? Que uno no termina de aprender nunca, ni siquiera a esta edad. Y entonces, así me tocó allá, y allá llegué, y estamos aprendiendo, y ha sido una experiencia maravillosa, y espero que los 5 y pico de años que me quedan pueda redondear una labor, un trabajo, alguna cuestión interesante para bien del pueblo guajiro. Vamos a seguir hablando con Monseñor Héctor Salá Zuleta sobre esa realidad, la diócesis de Riohacha. Ya volvemos a Faro en la Noche. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Monseñor Héctor Salá, obispo de la diócesis de Riohacha. La percepción o la idea que tenemos de la gente guajira es como muy lejana, ¿cierto? Pues sabemos que en la Guajira está el carbón, que hace mucho calor, que es una cultura que cumple su palabra, o sea, que hace cumplir su palabra, pero más no. ¿Cómo es la realidad de Riohacha y de la gente guajira? Mira, eso es otro mundo para el urbano que llega a la Guajira. El que llega a pasear para los 2 o 3 días y va para el Cabo de la Vela no lo experimenta porque es un paseo delicioso, porque la riqueza turística y de los escenarios naturales que tiene la Guajira es inconmensurable y es hermosísimo. Entonces el turista va 2 o 3 días, como hablábamos ahorita, una bermuda, una camiseta, una cachucha, y pasa muy bueno y conoce, listo, no se capta muchas veces la verdadera realidad, pero eso es otro mundo, es otra cultura. En primer lugar, casi que la mitad de la diócesis está compuesta por pobladores de la etnia Wayuu. La etnia Wayuu es una etnia muy antigua, la más numerosa de toda América Latina, pueden ser más de 300.000. La comparación es muy sencilla, nosotros tenemos en el extremo norte de la diócesis los Wayuu, que pueden ser esa cantidad muy grande, y en cambio en el extremo sur están los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también los atendemos nosotros, pero son apenas 5 o 6.000. Claro. Estos son más de 300.000 que comparten la frontera con Venezuela, hay Guayús en Venezuela y en Colombia la Guajira venezolana y la Guajira colombiana, y entonces ellos indistintamente pasan por las condiciones totalmente desérticas de su hábitat. La gente vive en las rancherías que se llaman un conjunto de ranchos de vivienda donde viven 2 o 3 familias bastante aisladas y en unas condiciones muy precarias porque la lluvia en el norte de la Guajira es muy escasa, supremamente escasa. Entonces la manera de vivir con los cultivos muy, muy escasos que tienen ellos, con el agua que se recoge en unos pozos que llaman jagüeyes, es agua de lluvia, agua almacenada y que sirve para todo, para el baño, para los animales, para cocinar, absolutamente para todo. Y la situación alimentaria es a veces muy precaria. El chivo es la base de la alimentación, desde luego, porque como los chivos comen hasta plástico, de todo lo imaginable, entonces el chivo es el punto de referencia de la alimentación, algunas cuestiones también derivadas de maíz. Entonces, la gente vive en una situación a veces incluso de carencia alimenticia muy, muy, muy grandes. Para la educación, por ejemplo, si no hubiera sido por la presencia maravillosamente evangelizadora de los padres capuchinos, ahora estaba hablando ese punto con el padre provincial que vino a dialogar un asunto, los capuchinos evangelizaron el departamento, entre otros, el departamento del Cesar y el departamento de la Guajira, durante más de 100 años. Y ellos, al notar las dificultades que presentaban por el hábitat allá en el departamento para el estudio de los niños y de las niñas, idearon, como en otros territorios de misión, otras congregaciones religiosas lo hicieron, los famosos internados indígenas. El internado indígena congrega un número grande de niños y niñas donde adelantan su proceso educativo sin desconocer ni mucho menos destruir toda la riqueza maravillosa de su cultura en toda índole. Toda la tradición cultural es riquísima desde todo punto de vista, no se les destruye, ni mucho menos se les va a inducir a que adopten la cultura occidental, pero sí tienen hasta el momento el proceso educativo propio de la cultura occidental, mucho el plan de bachillerato normal de cualquier bachiller colombiano. Eso se ha adelantado en los internados que después de la salida
de los padres capuchinos, ahora quedan muy poquitos con quienes tenemos excelentes relaciones y nos ayudan también de una manera supremamente generosa y eficiente. Con esa presencia en los internados se realiza el proceso de educación de la gran mayoría de los guayú. Le digo, para honra de los capuchinos, que no hubiera sido por ellos, ningún guayú sabría ni leer ni escribir, ni podría haber llegado seguramente a la universidad, ni podría ostentar pues toda la preparación académica que han podido tener por ser bachiller. Es una labor que hicieron los padres de capuchinos y nosotros tratamos de continuar. Entonces, un aspecto importante, la Iglesia ha estado involucrada en la educación formal e informal en el departamento de La Guajira. Eso es una de las tareas difíciles que tiene la diócesis, porque la educación ahora es administrada por los entes territoriales certificados. Eso ha sido una lucha muy difícil, no solamente en el departamento de La Guajira, sino en todos los departamentos de misión y fronterizos, donde sucedió lo mismo que sucede con La Guajira. Si no hubiera sido por los religiosos y su presencia evangelizadora, por ejemplo, por medio de la educación formal, sería imposible que los indígenas pudieran haber accedido a procesos educativos estables. Pero ahora la educación depende de los entes territoriales certificados. Entonces, los colegios, los centros educativos que antes fueron de los religiosos, gratuitos desde luego, ahora son instituciones educativas públicas, o sea que depende de los entes territoriales que están certificados, pero pueden ser administrados por la Iglesia, y eso supone que las iglesias, y hablo porque sucedió lo mismo en todos los territorios de misión, tienen que organizar los contratos de educación para atender, administrar la educación con los niños y niñas indígenas fundamentalmente, o con otros niños aunque no sean indígenas. Y eso es muy difícil de manejar. Eso significa que la diócesis tiene que atender, además de las funciones pastorales, la educación contratada. ¿De cuántas estamos hablando, de cuántos muchachos? Nosotros llegamos a manejar hasta el año 2009 casi 35, 40 mil muchachos, niños y niñas, o sea, casi que la tercera parte del potencial de niños y niñas que están en proceso educativo. Pero con el cambio de administración que se produjo en el año 2008, nuevo gobernador y nuevos alcaldes de los municipios certificados, se produjeron algunas dificultades porque por ningún motivo la Iglesia se podía prestar para que se politizara la educación, por ningún motivo. Y ante el intento claro y directo de los entes territoriales de que serían otorgados los contratos de educación a la Iglesia por la trayectoria de seriedad que tenía durante tantos años, pero a cambio de prebendas, se desquició totalmente la situación, porque nosotros por ningún motivo nos podíamos prestar para una cuestión así. Por consiguiente, año 2009, 2010 y 2011 fuimos excluidos prácticamente del 70% del servicio educativo, y se produjo una situación para el departamento de La Guajira, yo creo que eso pasa también en los otros, muy grave. Como lo decía yo al anterior exgobernador, decía qué pesar que va a quedar el recuerdo de su administración de que la educación pública se convirtió en un buen negocio privado. Caramba. ¿Por qué? Porque nacieron para reemplazar a la Iglesia unas ONGs, uniones temporales, consorcios o como lo quiera llamar, que no tenían ninguna trayectoria en el campo de la educación, ninguna experiencia, ninguna afinidad, diríamos, y que prácticamente no existían ni siquiera jurídicamente, pero comenzaron a existir porque uno puede ir a una notaría y decir el día tal se fundó la entidad, ONG, como se llame, Cultura, Educación para La Guajira, ya existo jurídicamente. Al existir jurídicamente, el ente territorial le podía otorgar mediante un banco de oferentes un poco discutible los contratos, y así sucedió. Entonces, en los municipios certificados, lamentablemente, funcionan varias ONGs o consorcios, uniones temporales, unos buenos y otros con muy poca experiencia, donde lamentablemente la educación me parece que ha sufrido un bajón, que desde luego ha perjudicado no solamente a los niños y las niñas, sino también a los educadores y a las personas administrativas que están vinculados a esta labor tan importante de la educación. Esto fue una bandera y una pelea prácticamente que hubo que librar,
tenemos mejores relaciones con las nuevas administraciones en este momento, pero ciertamente ya estaba la referencia de que las ONGs podían contratar la educación y de hecho la están contratando. Obviamente eso lleva también como una gran preocupación por el futuro de estos niños, de estos jóvenes que van a ser los constructores pues de su región. Desde luego. Muchos escándalos se han dado en diferentes lugares del país precisamente porque se convierte la educación contratada en un tema un tema político, en un tema de negocios personales, sí, y de prebendas, sí, a los amigos de los que votaron por ellos. Esa realidad que de una u otra manera, aunque la Iglesia trata de ser independiente y ajena a todos esos temas políticos, se vive el día a día. Cómo se hace en La Guajira, los sacerdotes, los agentes de pastoral que están como todos los días metidos ahí en el día a día. Mira, aparte del proyecto puramente evangelizador, que al fin y al cabo es el más importante que tienen todas las diócesis y todas las jurisdicciones, nosotros estamos involucrados o involucrándonos en el sistema pastoral pues, del CINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización, que es el aspecto fundamental. La diócesis tiene otras dos líneas de servicios que constituyen como unos entes autónomos dependientes de la diócesis, desde luego, para el servicio y la proyección social y educativa de la diócesis en el respectivo territorio. Uno es lo que se llama la Oficina de Educación Contratada. Esa oficina la compone un grupo de 25 laicos, todos laicos, en alguna oportunidad fueron sacerdotes. No todos los sacerdotes están preparados para administrar este tipo de situaciones. Ahora un equipo de laicos, cada uno especialista en su campo, porque la educación contratada es como una empresa sin ánimo de lucro, pero al fin y al cabo una empresa que tiene que funcionar con todas las exigencias de la ley y cumplir todos los requisitos que piden los diferentes códigos y leyes para que el proceso sea apropiado y haya una connotación y una proyección de justicia social con las personas que contratan. Está la Oficina de Educación Contratada. Y hay otra oficina, como hay en todas las diócesis, que se llama la oficina o la delegación de pastoral social. Ese es otro equipo de laicos, también cualificados. Entre otras cosas, está como muy bien catalogada la oficina de la pastoral social de Riohacha, a pesar de ser una diócesis pues, un poco más insignificante, con un equipo de laicos que se ocupa a nivel, en conexión con toda la pastoral social nacional, de gestionar, organizar, dirigir, formular y ejecutar y evaluar diferentes proyectos en todos los campos de los servicios sociales, en todos los campos, de desplazados, de atención psicosocial, de generación de empleo, de todo lo que supone atención directa a las comunidades en necesidad y en dificultades de diferente índole. Entonces son como tres realidades: evangelizadora, también es evangelización desde luego la educación, pero funciona con una estructura diferente, y desde luego es evangelización la atención social por medio de la pastoral social, pero son tres realidades que cubren los servicios que nosotros queremos prestar y que desde luego cuidamos hasta el máximo que no se vean involucradas desde ningún punto de vista en la política, más bien en la politiquería. Política en el departamento de La Guajira, como la mayoría, es supremamente difícil, y eso ha sido una lucha que nunca me imaginé que me iba a tocar darla, pero es necesario presentar y publicar los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia frente a la labor política, de la búsqueda del bien común, todas estas realidades, el respeto por la dignidad de la persona humana que corresponden los ejes y los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Eso no es fácil porque lamentablemente la politiquería envuelve todo, mueve todo, involucra todo y entonces ya la misma labor de la pastoral se puede ver interferida por los diferentes problemáticas que pueden presentar a nivel de la política que quisiera como que a veces irrumpir allí. Estamos con Monseñor Héctor Salá, obispo de la diócesis de Riohacha. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche.
Monseñor Héctor tiene como una vena muy especial, un carisma muy especial para predicar retiros. Recuerdo que en algunas diócesis lo siguen invitando a predicar retiros. ¿Eso por qué se gestó en usted? El sacerdote que nos formó a nosotros, dos sacerdotes de una memoria gratísima, los dos fallecidos ya, nos formaron a nosotros y nos indujeron ese camino de la formación sacerdotal. Padre Luis María Fernández, un santo sacerdote del clero de Bogotá, fundador de la Central de Juventudes, que como te digo todavía existe, y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Pafer, claro, Pafer fue mi formador. Eso, la historia de mi vocación es hasta muy graciosa con el padre Luis María. Y entonces, yo no creo que es que uno tenga el carisma de predicación, sino que es tan difícil predicarle al gremio nuestro, que para conseguir un predicador le echan mano al más bobo o al que se deje. Y yo siempre me he dejado, ¿cierto? Eso ya es 40 presbiterios, no sé cuántos. Realmente pienso que por el trabajo que he hecho siempre, a mí me toca ahora la presidencia del Departamento de Ministerios Jerárquicos y en eso he estado siempre, me nace la formación sacerdotal, fui rector de seminario más de 20 años, en 2 seminarios diferentes, a mí me nace eso y me angustia la cuestión de la continuidad en la formación de los sacerdotes, y el retiro es una buena oportunidad para eso. Por eso lo he hecho con mucho gusto y a veces hay compromisos adquiridos ya hasta el año 2014, por ejemplo, pero lo hago con mucho gusto. Es difícil, pero yo creo que se presta un servicio valioso verdaderamente. Reflexionar en el sacerdote, con su experiencia como obispo de Riohacha, con eso que todo el mundo tiene como los ojos puestos ahí, cómo ser sacerdote en el mundo de hoy, qué se le pide al sacerdote de hoy, que sea urbano, pero resulta que si es urbano se va de misionero y resulta que de misionero es muy distinto a ser urbano, que predique bien, que rece bien, que no tenga por allá problemas ni chicharrones de ninguna clase. ¿Qué significa tocar ese tema de la formación hoy en día? Mira, yo tuve una gran ventaja, gracias a Dios, yo nunca había pensado en sacerdocio. Estudié con mucho orgullo, lo digo, en el Colegio Calasanz, aquí de Bogotá, con los padres Escolapios, y guardo los mejores recuerdos de ellos. En esa época eran todos españoles, muy queridos, pero en el estilo de la época. Acuérdense que ahora un niño no puede tocar ni así, porque ya lo demandan a uno. Pero esa era a golpe limpio en el estilo de la época. Pero ahora yo recuerdo con alegría ese estilo de formación. Entonces, cuando yo terminé bachillerato, nunca había pensado en sacerdocio, entonces yo estudié una carrera, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Y terminé nunca pensando en vocación, pero sí muy vinculado al trabajo laical, inducido desde hace mucho tiempo antes del concilio por el padre Luis María Fernández. O sea, nosotros nacimos y crecimos en una onda de formación de compromiso cristiano y laical, no sacerdotal. Y el padre Luis María Fernández, de esa obra han salido más de 100 sacerdotes sin que él nunca le hubiera dicho, mira, tú tienes como cara de cura, vení para el seminario. A nadie, y menos a nosotros. Y yo resulté en el camino del ministerio de una manera muy casual. Yo entré al seminario a los 24 años, ya me había graduado, tenía una empresa con mi hermano gemelo que era ingeniero civil, estaba a 6 meses de casarme además. ¿A 6 meses de casarme? 6 meses de casarme, el día que entré al seminario ese día me iba a casar. ¡Ah, caramba! Entonces, todo ese bagaje le da a uno una preparación especial cuando ya llega al ministerio. Cuando yo decidí por una circunstancia muy casual por ahí, que esto es lo mío porque el Señor lo busca a uno y lo llama y lo encuentra, ya entra uno con unos criterios muy distintos. Con toda esta problemática, por ejemplo, de ahora, del celibato, de la cuestión que hay que acabar con el celibato porque es la causa de todo el problema, uno tiene una mirada un poco diferente. Es muy posible que en el futuro y a lo mejor muy próximo haya casados sacerdotes, eso no me cabe a mí la menor duda, ¿cierto? Pero en esta cuestión, a mí me pasó lo contrario. Yo dejé el matrimonio para ir al sacerdocio. Eso debió ser con llanto de la dama y todo. Llanto y crujir de dientes. ¿Pero cómo? ¿Ya había palabra de matrimonio o no? Palabra de apartamento amoblado, ole. Sí, y pedida de mano. Pedida de mano. Todo. Eso fue una experiencia maravillosa, que incluso al mismo nivel de formación personal, afectiva y humana, a uno lo enriquece grandísimamente. Tanto que la prójima me dijo, lo espero 5 años, y me esperó los 5 años. Ah, dijo, lo sí, espero. Sí, claro, no, es que era una cosa ya muy seria.
Y ya luego, con esa experiencia, uno entra con unos criterios muy distintos desde todo punto de vista. La vida profesional también le da unos criterios completamente distintos. Y la formación que tuvimos laical, del compromiso laical, de vivir el ministerio o el sacerdocio bautismal de cualquier bautizado antes de plantearse siquiera la vivencia del sacerdocio ministerial, son todos los criterios en los que nosotros crecimos y fuimos educados. Eso es completamente distinto a un rupestre bachiller que entra ahora ahí a 15 o 16 años a comenzar el proceso vocacional. Claro. Eso es muy distinto, ¿cierto? Entonces, por ese lado, se enfoca tal vez la afinidad que uno ha tenido con la formación, la angustia, la vivencia de toda la problemática contemporánea para los sacerdotes. El lunes comenzamos el encuentro o el Congreso Nacional de Pastoral Vocacional y se llama, el lema es vocaciones sí hay, claro que hay porque la vocación la da Dios, ¿cierto? Pero entonces, si la vocación es llamada, respuesta y misión, la vocación la da, por eso sí hay. Pero el problema es cómo se va a favorecer el proceso formativo de los llamados muchachos o muchachas para que esté en capacidad de responder en este momento, que es tan supremamente distinto de lo que nos tocó a nosotros hace algunos años. Y luego, en un tercer paso, a nivel de pastoral sacerdotal, cómo se va a lograr para que los sacerdotes tengan la oportunidad de perseverar en el ejercicio ministerial estable, fiel y fecundo en este momento, que es otro mundo completamente distinto. Por ahí me metí yo porque en esa onda y en esa tónica nosotros crecimos y por ahí es que viene el gusto por tratar de transmitir esta experiencia, por ejemplo, por medio de los ejercicios espirituales. Esto de la semana entrante va a ser muy interesante, 600, 700 miembros que van a ir de personas que están involucradas, religiosas de todas las denominaciones y religiosos y todas las diócesis. Pero con lo que usted me dice, tendríamos que reflexionar acerca de que no es muy prudente en este momento que un muchachito de 16, 17 años se meta al seminario sin haber todavía vivido, sí, conocido el mundo. Totalmente de acuerdo, imposible. Mañana y pasado mañana vamos a trabajar aquí en la Asamblea un estudio, una revisión de las normas del derecho canónico que le dan cierta posibilidad a las respectivas conferencias episcopales para legislar sobre determinados asuntos. Y uno de esos es ese, el de la edad y las condiciones que deben tener los aspirantes al ministerio ordenado, o incluso a los ministerios laicales también. A mí me parece que tal como está en otras partes, o incluso en comunidades religiosas de mucha trayectoria, como por ejemplo los jesuitas, los dominicos, todas estas grandes comunidades, que la edad para acceder a la ordenación sacerdotal tiene que subirse, ahora son 23, 24 años de edad. Esa, pues, no, hace 30 años, 50 años, pues bueno, era una... Claro, pero hoy ya 23 años, claro, un muchacho está... No, ese muchacho de hoy es una fiera, ¿no? Para las TICs, y le da uno cartilla, ¿no? Sí, como un muchachito de 5 años que cuando le daño en el computador busque un chino de 8 años que él se lo arregla, porque uno no es capaz, ¿cierto? Pero ellos tienen mucho conocimiento en muchos aspectos de la edad contemporánea, pero no tienen a veces muchos criterios para discernir la vocación de servicio y de entrega que implica el ministerio sacerdotal. Eso es muy difícil. La edad se debería subir desde luego y las exigencias de la formación también. ¿Y en su opinión la edad para ordenarse debería ser? Como yo me ordené de 30, yo creo que hay una buena experiencia de 30 para arriba. A esa edad ya la persona está psicológicamente madura. Si no está madura, ya no va a madurar. Ya no madura nunca. Sí. Esto significa que el tema sacerdotal, religioso, que de una u otra manera es definitivo pues para el pueblo de Dios, para el tema, implica que las comunidades también, cuando promuevan las vocaciones, promuevan también como esta parte afectiva, que hoy en día es como, sí, como el día a día, digamos, sí, la parte afectiva, sexual, es como el día a día en este sí, tema, como que eso queda todavía como de tabú, como que se enuncia. Eso en nuestra época era un tabú absoluto, ahora es una imperiosa necesidad de la formación directa, concreta en este campo. Eso tiene que ser así. Mira, antes toda la problemática de la formación afectiva y humana no se trataba o se trataba de una manera excesivamente rigurosa e incluso hasta desactualizada. Ahora es necesario. Nosotros tenemos una equivocación en la cual poco a poco vamos cayendo en cuenta. Los muchachos y muchachas que llegan a los seminarios o a las cajas de formación
Son muchachos igualiticos a cualquier muchacho. Sí, Pero no, uno piensa que porque ya tiene este cuellito o un hábito, cualquier cachucha ahí que le pongan, ya es diferente porque lleva un año o en un proceso vocacional o en un inicio o en un noviciado o en un seminario. No, es igualitico que cualquier muchacho. Respira el mismo aire, ve la misma televisión, accede a los mismos portales de internet, vive igualitico y cree las mismas cosas que cree cualquier persona. Entonces el proceso con un muchacho o una muchacha de hoy es muchísimo más difícil que antes cuando nos tocó a nosotros, porque no había todas las cosas maravillosas que hay ahora, también profundamente desestabilizadoras, ¿cierto? Y entonces ahora es mucho más difícil seguirle el ritmo a un muchacho que supuestamente tiene vocación, pero que lleva un background, unas convicciones, unos criterios, unas vivencias que nunca nos tocaron a nosotros. Nunca, aún lo digo yo, siendo estudiante universitario, profesional, como te digo, a punto de casarme, la vivencia afectiva de uno es una vivencia sana, zanahoria, mejor dicho, absolutamente sana, profundamente afectiva y especial, pero no lo de ahora, es que lo de ahora es una cosa completamente distinta. Y los muchachos y los seminaristas y las novicias y todas las personas que llegan a plantearse la vocación han vivido, yo no sé si creen o experimentan, seguramente que sí, las mismas experiencias y vivencias de cualquier joven de la edad de ellos. Entonces, eso implica unas diferencias notables en el proceso de formación y un acceder directamente, claramente, concretamente a toda esta problemática. Algunos de nuestros cristovidentes pueden desgarrarse las vestiduras con esta pregunta, pero usted lo enunció. Dice, el problema no es que el sacerdote se case o no. ¿Cree usted que en algún momento la Iglesia pensará en admitir hombres casados al sacerdocio? Con absoluta seguridad que sí, con absoluta seguridad, hombres casados. Es decir, en este momento tenemos diáconos casados, diáconos permanentes casados, que son ministros ordenados en la Iglesia y que tienen una dimensión de servicio y una dimensión litúrgica y una dimensión caritativa supremamente importante en la pastoral de la vida de la Iglesia, y además tienen unas exigencias muy grandes para poder llegar a esa realidad, a ese estado. Un proceso formativo, 10 años por lo menos de estabilidad en la vida matrimonial y en el proceso educativo de sus hijos, si los tienen. Entonces yo no vería ninguna dificultad que en el futuro, yo creo, no sé si en algunos otros países suceda ya o esté a punto de suceder ante la escasez bárbara de vocaciones que hay, que familias creyentes profundamente comprometidas con la evangelización y que así lo acepten mutuamente puedan ser llamadas algún día si la Iglesia lo dispone. Yo no veo ninguna dificultad en esa situación. Es que las vocaciones sacerdotales en los países que nos evangelizaron a nosotros, que son los países del occidente de Europa, están en cero. Visitar la magnitud y el tamaño de esos seminarios en España, en Francia, en Italia, seminarios totalmente desocupados. ¿Qué pasó aquí? Y ahora se produce el poder retornar a esos países con vocaciones colombianas de hombres y de mujeres, lo que ellos nos sirvieron acá cuando vinieron cantidad, miles de misioneros y misioneras a evangelizarnos, y ahora cantidad de misioneros y misioneras colombianas en países europeos, porque ahora no tienen vocación. Entonces, en los países, ¿qué van a hacer si no tienen vocación? Tendrán que tener unas características evangelizadoras por medio de unos actores muy concretos, que a mí no me parece que sea imposible, que puedan ser casados, que sean llamados al sacerdocio. No sé de la evolución futura, hasta el momento aceptamos con gusto y con gozo, como digo yo, dejé el matrimonio para entrar al ministerio, lo que hay establecido en la Iglesia. Me parece que así está bien, y que más bien los muchachos y las muchachas piensen a ver a qué se comprometen, porque uno no entiende si después de 8 o 9 años del proceso educativo no sabe a qué se compromete voluntaria y libremente. Si cree que no es capaz, pues no se comprometa. A algunos les dicen, hermano, conseguiste una muchacha bien querida, un noviazgo, ordenate de diácono después de 10 años, desde luego, de vida matrimonial estable. Y si tú quieres prestar el servicio evangelizador en la vida laical, todos los caminos están abiertos. Y si en la vida ministerial, pues puede ser de otra manera, de otra forma, ¿cierto? Yo creo que eso va a llegar. Excelencia, pasando a otro tema, la conferencia de la Asamblea de Obispos ha tratado temas
neurálgicos, han hecho un análisis sobre el tema de la minería, sobre el tema, todos estos temas, y de una u otra manera eso también toca Riohacha, Sí, La Guajira, claro. todo este tema. ¿Qué impresión tiene de esos análisis que se han hecho? Excelente, mira, la opinión del común denominador de todos los señores obispos que están acá ahora es, estábamos en la inopia, no conocíamos absolutamente nada, porque nos dimos cuenta en este momento, por unos análisis perfectos y desde diferentes vertientes, ¿no?, de que la minería y los grandes proyectos de hidrocarburos están en todo el territorio colombiano. Y las titulaciones o posibles concesiones que se hagan o se están haciendo o ya están hechas, están en todo el territorio colombiano, con todas las gravísimas consecuencias que eso implica. Nosotros en La Guajira tenemos el gas que es extraído de la plataforma de Ballenas, ahí de Chuchupa, al frente de Manaure, 2 plataformas submarinas que hay para extraer el gas, y el gas de La Guajira va hasta Neiva. Sobra decir que en Manaure, donde nosotros tenemos un internado, o sea que está a 20 kilómetros de la plataforma, no tenemos gas. Sobra decir, ¿cierto? Pero va a 1000 y pico de kilómetros hasta por allá abajo. Nosotros tenemos el Cerrejón, que yo pienso sinceramente que es una compañía que me parece que ha sido, un ejemplo en el cumplimiento de su lema de minería responsable. Ahora están embarcados en un proyecto supremamente controvertido que es el de la desviación del río Ranchería, y ellos mismos ya se han dado cuenta que eso va a ser una situación supremamente difícil que podría tener unas consecuencias muy graves. Ellos mismos, y además la concientización de la gente es evidente frente a esa realidad. Y ahora tenemos, solamente estoy hablando de La Guajira, el Cesar sucede lo similar, somos vecinos, de otra gran compañía brasileña que acaba o está entrando apenas a La Guajira para explotar los inagotables yacimientos carboníferos que hay en toda la zona. No se le olvide que a nuestro vecino ilustre le tocó el petróleo, a Chávez, y a nosotros nos tocó el carbón. Salió más favorecido él porque el petróleo siempre vale un poquito más, ¿cierto? Entonces, la nueva compañía tiene un proyecto supremamente discutido. Lógicamente va a intervenir el entorno con otra línea de ferrocarril. La línea del ferrocarril del Cerrejón, que son 120 kilómetros, va por el desierto, casi que diríamos que valorizó el desierto. Y es una cosa sostenible desde el punto de vista ambiental, entonces la valorizó y la ayudó. Pero la línea, por ejemplo, de MPX era antes, ahora se llama CCX, va a tomar una ruta del sur de La Guajira, que como decía al principio es una zona geográfica diferente, más rica en aguas, en cultivos, en ganadería, y eso causaría una dificultad y un desarraigo de una cantidad de familias que están establecidas allí, mientras que la mayoría de las zonas explotadas por el Cerrejón eran rancherías, zona desértica, con los cuales se realizaron unos procesos, me parece, bastante adecuados. Nosotros tenemos el problema ahí vivito en toda la totalidad del departamento de La Guajira. De esta asamblea entonces va a salir no solo un análisis, sino también como un también compromiso de concientizar a la gente. Sí, y una advertencia. Ayer vino el ministro y él se dio cuenta, vino gente pues muy connotada que explicó toda la realidad del problema, y los estudios que ha hecho la Pastoral Social Nacional son excelentes, profundísimos y objetivos. Tienen que ser objetivos. Y el ministro tuvo la oportunidad ahí durante el almuerzo, que prácticamente formó un foro ahí, de escuchar la problemática de 6 o 7 regiones, problemática grave, de desarraigo, de todo lo que está sucediendo allá, del cambio de la cultura, de todo lo que supone para una población que de un momento a otro puede que reciba unos beneficios económicos muy grandes, pero que se van flor de un día, porque inmediatamente llegan las grandes empresas, llega también toda la voracidad de todo lo que gira alrededor del comercio y de la vida en esas grandes empresas, comenzando por la multitud de prostíbulos y casinos y toda cantidad de enredos que lógicamente quedan con los dineros y buenos salarios que en general tienen muchísimos de los empleados de esas grandes compañías. Entonces eso es un interrogante grandísimo, es una advertencia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en La Guajira cuando, pongámosle 30 años? Yo ya estaré más arriba y en mejores condiciones. Se acabaron los recursos no renovables del carbón, del gas y el petróleo que también están buscando. ¿Qué va a pasar? Puede pasar lo mismo que le sucedió, pero allá se adelantaron, por ejemplo, a Aruba, y nosotros estamos ahí al frente de Aruba, cerquitica.
Aruba también fue zona de explotación petrolera, pero ellos dijeron esto se va a acabar. Y ellos con mucha anticipación comenzaron a preparar la infraestructura turística y hotelera. Y vaya a Aruba y vaya a Curazao, eso es una maravilla. Ellos viven de eso. Lamentablemente, el departamento de La Guajira no le ha parado bolas a ese asunto, y teniendo unos sitios espectaculares para una sana explotación turística respetuosa y amable con el medio ambiente, no se ha preparado la gente, no se han adecuado los escenarios. Hay unas playas hermosísimas donde llega el turista pero no encuentra los servicios más elementales ni las personas adecuadas para atender esa gran masa turística que debería llegar todavía con mayor profusión. No ha habido, lamentablemente, no ha habido. Entonces eso es una tristeza, y en 30 años el departamento podría no tener recursos renovables, no renovables, y tampoco estar preparada adecuadamente para ver, bueno, entonces ahora aquí qué vamos a vivir, como sucedió ya en otras partes. Eso es gravísimo. El potencial turístico de La Guajira sería una maravilla, y eso le daría empleo a una cantidad de gente nativa de la región, que preparada debidamente, claro que están preparando de alguna manera, pero no como se debería para el nivel y la cantidad y la cualidad de los escenarios turísticos que hay en ese departamento. Excelencia, muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que los cristovidentes, les dije yo al comienzo de este faro, iban a disfrutar de esta experiencia. No nos predicó un retiro, pero nos hizo ver una gran experiencia de Dios y de la manera como hay que acercarse al mundo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. El canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias. Allá también los sintonizamos, tengo entendido que por medio de Telmex, sí, ¿no sí, es? sí, en La Guajira estamos en Telmex. Vamos a promover ahora con mayor razón. No, hay gente que no sabe, lamentablemente, pero ustedes nos han dado las informaciones correspondientes para que la gente, y sobre todo creyentes, que también son en cantidad, puedan organizar la conexión que hay que hacer por medio de Telmex o como sea, para que sintonicen el canal, que yo sé que tiene una programación excelente, educativa, profundamente cristiana, y que le haga contrapeso a esa barbaridad pues de la televisión comercial, que está llenando de criterios equivocados y de sentimientos torcidos a muchísimos jóvenes sobre todo. Muchas gracias, Excelencia. A ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación del canal Cristovisión. Hay mucho para ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.